Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a darles un minutito para que se empiecen a conectar todos los que aquí vemos que están uniéndose a esta primera sesión de Fair Talks de Fundación Esposos Rodríguez. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, Nancy, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar para aprovechar muy bien el tiempo en esta primera sesión que tenemos de Fair Talks en línea este semestre. Le damos la bienvenida a nuestros becarios que nos han acompañado en sesiones anteriores y también les damos la gran bienvenida a los nuevos becarios que se unen este semestre. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un programa creado y hecho para ustedes, para que aprendan todos esos temas que son de interés que ustedes nos han solicitado. Esperemos que les guste mucho y disfruten mucho este programa que organizamos para ustedes este semestre. En esta primera sesión tenemos una invitada muy especial a la que yo personalmente admiro y le agradezco que haya aceptado esta invitación, sobre todo este día, ¿no? Ella es la Ana Ivette Rodríguez Navarro. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora y maestra en Ciencias Sociales, con especialidad en Políticas Públicas por el Colegio de Sonora, con la tesis Mujeres Juntas ni Difuntas, redes de mujeres para influir en la política pública en Hermosillo, Sonora, misma que fue premiada por el Instituto Sonorense de la Mujer. Ana es autora del libro de cuentos infantiles con perspectiva de género, El Mundo Cuadrado, de la colección de cuentos de la Copechi, publicado por el Programa Institucional por la Equidad de Género de la Unison. Fue seleccionada para participar en el programa Mujeres Sonorenses de 100 y participó en las charlas TEDx-PITIC del 2016. Es directora de la empresa Pintando un Mundo de Igualdad, donde se ofrece capacitación y consultoría sobre igualdad de género en empresas y organizaciones. Participa como secretaria de Capacitación y Actualización Académica de la Dirección del Comité Estatal Sonora de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Dentro de la Unison es creadora del programa de sensibilización sobre la perspectiva de género en la niñez, que busca que niños y niñas conozcan e interioricen conceptos de igualdad y equidad de género que sean traducidos en sus prácticas cotidianas. Participa en el Comité Institucional de Inclusión y Equidad de Género y en la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social de la División de Ciencias Sociales. Ha impartido cursos y talleres sobre género e inclusión con la comunidad académica, estudiantado, personal administrativo y personal de vigilancia, así como las escuelas incorporadas a la Universidad de Sonora. Entre sus publicaciones y revistas especializadas destacan temas con perspectiva de género. En esta misma línea ha participado en diferentes proyectos con el fin de incluir la perspectiva de género dentro del planteamiento y análisis de resultados, y ha colaborado con diversas instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, ha trabajado en partidos políticos, organizaciones y empresas en el sector privado en la capacitación a grupos de mujeres en temas de participación política, derechos de las mujeres, políticas públicas con enfoque de género, agenda política de las mujeres y lenguaje incluyente. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, Universidad Panamericana en la Ciudad de México y Universidad Tec Milenio. Actualmente trabaja como profesora en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y posgrado de Innovación Educativa en la Universidad de Sonora. Para nosotros es un placer tenerte aquí, maestra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un privilegio que la Fundación Esposos Rodríguez me invite a sus charlas, así que es un gusto para mí y también hacerlo en este día. Gracias Paulina por invitarme y gracias por también hacerlo posible justo este día, que es un día que tenemos de fondo los gritos
y las protestas aquí en la fundación y que hacen que mi corazón se hinche y que yo diga, sí, esta también es una forma de lucha y una forma de recordar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, muchísimas gracias, la verdad. Gracias, más adelante. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad, a todos y a todas, a mis alumnos y alumnas, porque en el transcurso de la semana, cuando se hizo la promoción, ya me dijeron ahí que si era yo la que les iba a dar la charla. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo, es un gusto también podérmelos encontrar por acá. Y también, decirles que pues que son privilegiados y privilegiadas por poder contar con un apoyo tan importante como son las becas de la Fundación Esposos Rodríguez y que hay que seguir trabajando para que esto siga siendo posible. En este día, particularmente en este día, hablarles de género y otras palabrotas es para mí un honor. También recordarles que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una conmemoración. Y conmemorar es traer a la memoria, ¿no? Traer a la memoria todas las luchas de esas mujeres que estuvieron antes que nosotras, pero también es recordarnos que tenemos que abrir brecha para estas otras mujeres que vienen. Y otro de los puntos importantes del Día Internacional de la Mujer son los procesos de reflexión que podamos tener en grupo para poder hacer un piso más parejo en la igualdad entre hombres y mujeres. Así que para mí es un honor poderles hablar de estas palabrotas, ¿no? Por lo que, y uno de mis alumnos me decía, ¿por qué palabrotas, maestra? No, porque por lo general incomodan en algunas ocasiones o por lo general también lo que sucede con estas palabras que vamos a ver es que creemos que las sabemos y a veces no sabemos de qué se trata. Entonces, pues gracias nuevamente y voy a empezar con estas palabrotas, ¿no? ¿A qué nos vamos a estar refiriendo con esta? ¿Cuáles son esas palabrotas, no? Primero, pues sexo, ¿sale? ¿A qué nos vamos a referir con sexo, con género, con estereotipos de género, con feminismo? ¿Qué es eso del feminismo? ¿Y qué es eso de las violencias, no? También estas grandes palabrotas que día con día aparecen y que a veces cuando hablamos de género decimos, eso se refiere a mujer solamente, ¿no? Y creo que muchas cosas habría que trabajar ahí. O creemos que sexo y género son exactamente las mismas cosas, o a veces suponemos que son una cosa y no es, ¿no? Entonces, un poco también para poner sobre la mesa esas discusiones y decirles que en este tiempo, es un tiempo en el que estas palabras si antes no eran estáticas, ahora tampoco lo son, ¿no? Son palabras que están en movimiento, son palabras que están en configuración y reconfiguración, sobre todo con estas identidades de género, sí, con las identidades trans, han venido a mover y qué bueno, ¿no? Esto de permanecer conceptos estáticos han puesto otra vez o nos han puesto a quienes nos dedicamos a eso, a repensar, ¿no? A volver a decir, es verdad, es cierto esto que está pasando, estas nuevas reconfiguraciones. Entonces, lo que yo les digo, lo que yo les voy a hablar aquí es esas concepciones o esos conceptos, ¿qué quieren decir? Cómo nos apropiamos de ellos, pero también cómo están cambiando. Así que lo primero que hay que definir, estas dos primeras palabrotas, esta diferencia entre sexo y género. Cuando yo hablo de sexo, ¿a qué me refiero? Y cuando yo hablo de género, ¿a qué me refiero? Pues cuando hablo de sexo, muy concretamente, me estoy refiriendo a un proceso de combinación y mezcla de rasgos biológicos, ¿sale? Así que muy importante como entender esta definición. Y es muy fácil, por así decirlo, distinguir una de otra. Cuando yo estoy hablando de sexo, estoy hablando de hormonas, estoy hablando de cromosomas y estoy hablando de genitales. Por lo general, el sexo biológico es con el que naces. De aquí vamos a tener tres, ¿sale? Machos, hembras, hombres o mujeres o intersexuales. Hace muchísimo tiempo este
término o las personas intersexuales eran conocidas como hermafroditas. Simplemente lo menciono porque a veces no hacemos relación con el término intersexual y sí con el otro, pero ese otro ya no se usa, ya es algo erradicado, simplemente lo pongo como para ubicarnos en ese sentido. Entonces el sexo tiene que ver con todas estas combinaciones biológicas, con esos rasgos genéticos, ¿sí? Entonces es muy, por así decirse, muy fácil distinguir, porque entonces las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene, ¿sale? Entonces, en ese sentido, podemos hablar del sexo como eso. A diferencia del género, que es este conjunto de características diferenciadas que una sociedad asigna a los hombres y a las mujeres. Y ojo, hablo de una sociedad, porque estas características no son iguales para todas las sociedades. Y les pongo un ejemplo muy concreto. Si un hombre aquí decide salir con falda, en términos generales, pues lo van a ver como quiere ser una mujer, se parece a una mujer, en lo mínimo que le puedan decir. Sin embargo, si un hombre en Escocia sale con falda, no le dicen absolutamente nada, ¿vale? Porque es parte de su cultura. Entonces, el género se entrelaza con la parte cultural de la construcción social. Entonces, una diferencia muy concreta es que hablamos de sexo en estos rasgos genéticos y biológicos y hablamos de género como este conjunto de características diferenciadas, ¿ok? Que una sociedad asigna. Entonces, esa es la principal diferencia. Por ejemplo, embarazarse, ¿sí? Es una cuestión de sexo porque solo las mujeres lo pueden hacer. Amamantar es una cuestión de sexo porque solo las mujeres lo pueden hacer. Parir es una cuestión de sexo porque solo las mujeres lo pueden hacer o aquellas personas que tienen vulva, ¿sí? En cambio, cuidar de ese recién nacido o de esa recién nacida es una cuestión de género que tradicionalmente se le adjudica a las mujeres, pero que no está en la naturaleza, ¿ok? Que los cuidados o el sistema de cuidados se puede hacer entre hombres y mujeres. Una cuestión del género en este sentido es que hay toda una crítica frente a la concepción de género desde un punto de vista binario, es decir, de hombres y mujeres. Entonces ha habido toda una transformación en este concepto y entonces nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la teoría queer que te habla de esta discusión de que el género solo sea una cuestión binaria, sino que te dice que el género es, ¿no? Y que puede ser performador y que puede cambiar independientemente, ¿no? De si eres hombre o mujer. Entonces, cuando estamos hablando de género, podemos hablar de algo que se conoce como identidad de género, y la identidad de género es esa identificación que las personas tienen particularmente con lo femenino o lo masculino, o en ocasiones con ninguna de las dos, ¿no? Entonces, importante saber que la identidad de género no necesariamente va a corresponder con tu sexo. Es decir, que yo pude haber nacido mujer y me identifico genéricamente con lo masculino o sin género. Y entonces puedo haber nacido hombre y me puedo identificar con lo femenino y entonces ahí puedo tener ese tipo de identidad de género. Es decir, entonces la identidad es algo construido, es algo que yo adopto, ¿sale? Entonces esa es la primera diferenciación. Cuando yo hablo de identidad de género, entonces voy a hablar muy particularmente de esta comunidad o de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Porque aquí vamos a un poco como a ver cuál es la diferencia entre la preferencia sexual y la identidad de género, ¿no? Cuando yo estoy hablando de lesbiana, gay y bisexual, estoy hablando de preferencias sexuales. Cuando yo estoy hablando de transgénero, transexual, transvesti, intersexual o queer, entonces estoy hablando de la identidad de género. Y a veces no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y a veces decimos,
LGBTIQ más Z, ¿no? O sea, eso es incorrecto y es ofensivo, ¿no? Si nosotros vamos a nombrar a la comunidad, es decir, comunidad LGBTIQ más, y es una forma de darles un valor y una visibilidad. ¿A qué nos vamos a referir? Lesbiana, mujer que se siente atraída por otra mujer; gay, hombre que se siente atraído por otro hombre; bisexual, persona que se siente atraída sentimental y sexualmente por hombres y mujeres. Si se fijan, aquí estoy hablando de una preferencia sexual. Y transgénero y transexual tiene que ver con cómo me identifico. Hay una diferencia muy concreta, ¿sí?, entre transgénero y transexual. El transgénero, ¿sí?, es una persona que se identifica y expresa con el género opuesto a su nacimiento. Y el transexual es la misma condición del transgénero, solo que opta por una intervención quirúrgica. Y aquí, cuando hablamos de personas transexuales, puede haber un cambio de identidad en sus papeles, en su INE, en su forma de identificarse. Transvesti es una persona que su expresión le gusta transformarse, ¿no? Su expresión de género, sí, lo hace con una vestimenta diferente a lo que se ha asignado. Por ejemplo, yo pude haber nacido mujer y me gusta vestirme como se considera de hombre. Ojo, no necesariamente soy lesbiana, así que puedo transitar en ese sentido. Puedo ser un hombre que me gusta vestirme de mujer y no necesariamente ser un gay. ¿Ok? Entonces, creo que esas cosas son bien importantes, que las sepamos y tengamos claridad en las formas en las que nombramos a las personas. Y las personas queer son personas que no rechazan su sexo de nacimiento, pero tampoco se identifican con otro en particular. Es decir, yo digo, yo nací mujer, pero un día me puedo tener expresiones de género, como un día ponerme un vestido y otro día no ponerme y vestirme completamente de hombre, como expresiones de género, ¿no? Entonces, me parece que tener claridad en estas identidades y en estas preferencias sexuales nos hace que empecemos a nombrar aquellas cosas como son, ¿sale? Y entonces evitamos el lenguaje ofensivo, evitamos las violencias culturales a partir del lenguaje y sobre todo empezamos a construir una sociedad de respeto hacia el otro, hacia la otra, ¿no? Hacia las otras personas. ¿Qué son los estereotipos de género? Otra de las palabrotas que vienen ahí, pues se definen como concepciones y modelos sobre cómo son y cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Entonces, yo no sé si ustedes han oído frases como calladita te ves más bonita, ¿no? Así como que te dicen, hey, tú mujer, calladita te ves más bonita. O a los hombres, no llores porque pareces niña, ¿no? Hay como toda una construcción de cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. A eso se llaman estereotipos de género. Obviamente no nacemos con ellos, ¿sale? No son parte de nuestro ADN como tal, se construyen en sociedad. Mujeres y hombres los reproducimos. Esta idea de que las mujeres hacen machos, ¿no? Te dicen, es esta idea de que las mujeres los hacen machos. No, es un sistema. Hombres y mujeres reproducimos estos roles y estos estereotipos de género y lo más importante es que los naturalizamos. Es decir, creemos que forman parte de nuestro ser cuando no lo son. Y una cosa curiosa con los roles y los estereotipos de género es que no nos los quitamos cuando llegamos a los lugares, sino que andamos con ellos, los interiorizamos, los naturalizamos de tal forma que con ello vemos. Y entonces estos estereotipos de género te permiten ver de una manera muy concreta. Por ejemplo, sí, yo les pongo un ejemplo muy concreto. Te dicen que las mujeres no pueden tener relaciones sexuales hasta que no se casan. Es como es una regla, es una forma de decirte en la sociedad, que porque si las mujeres tienen relaciones sexuales antes, entonces son unas fáciles, ¿sí? Y entonces ahora
hemos avanzado mucho en categorizar a las mujeres como buenas y malas si han tenido o no han tenido relaciones sexuales. Sin embargo, eso no le pasa a los hombres, ¿sale? Vean cómo hay una diferenciación en la forma. Las mujeres, entre más pronto pierden su virginidad, más malas mujeres son. Y los hombres, entre más rápido pierden su virginidad, más hombres son. ¿No? Es una forma de conceptualizar y ver cómo hay cuestiones diferenciadas que nos sitúan a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro lugar. Por lo tanto, los roles de género van a ser esas funciones o papeles que se cumplen de acuerdo a los estereotipos sobre lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, si a mí me toca ser madre cuidadora, porque ese es el principal estereotipo que tenemos las mujeres, el de ser madres cuidadoras, y entonces mis roles son el de alimentar, el de cuidar, el de ayudar con las tareas, el de cuidar psicológicamente a las personas, en levantarlos temprano, todas las tareas que se te asignan dependiendo del estereotipo que tienes, es lo que se conoce como roles de género. Por ejemplo, el principal estereotipo de género que tienen los hombres es el de ser proveedores. ¿Okay? Ese es el principal estereotipo que tienen. ¿Cuáles son las funciones o papeles que deben cumplir? Pues deben cumplir trabajar, sostener una familia, mantener completamente una familia. Y mi pregunta aquí, que no es el caso para discutir, pero que lo podemos abrir, es ¿qué pasa cuando eso no se cumple? ¿No? O sea, ¿qué pasa en la identidad de los hombres cuando no cumplen el papel de ser el proveedor? Y entonces por eso ahora, actualmente, tenemos muchísimos problemas con eso, ¿no? Entonces, vayamos viendo cómo estas palabrotas no son solo palabrotas, ¿sí? No son solo conceptos, sino cómo estos conceptos y estas palabras se traducen en formas de vida y en las formas de cómo vemos el mundo. Otra de las palabrotas que nos suenan y hasta quizás nos molesten en algunos momentos es esto del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Feminismo es solo gritar y salir a la calle o qué es el feminismo? Y entonces escuchamos frases como ese feminismo no me representa, esas feministas no me representan, si eres feminista no quiero saber nada, porque creo que no sabemos exactamente a qué nos referimos, ¿no? Y entonces hablar de feminismo, ¿sí? Es darnos cuenta que en algún momento de la historia hubo mujeres que se hicieron las siguientes preguntas. ¿Por qué están excluidas las mujeres? ¿No? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo, es decir, los varones? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Imagínense una situación muy concreta que justo empezó a tener esta toma de conciencia y es que en la Segunda Guerra Mundial los hombres se fueron a la guerra y se quedaron muchas fábricas desocupadas. Y entonces los dueños de las fábricas, obviamente enmarcados en este sistema capitalista, pues no querían perder dinero, ¿sale? Entonces les dijeron a las mujeres, vengan, van a trabajar, pero van a venir a trabajar, pero no les vamos a pagar lo mismo. Pero van a venir a trabajar y no les vamos a dar condiciones de trabajo. Y entonces ellas aún así llegaron y empezaron a trabajar. Pero llega un momento de la vida en la que se paran y dicen, ¿por qué no puedo tener los mismos derechos si estoy haciendo exactamente lo mismo? Y en ese momento, ¿sí? Cuando te haces esas preguntas, cuando tomas conciencia, en ese momento, entonces empieza un movimiento. Es importante entender que el feminismo es teoría y es una práctica política. El feminismo nació como un movimiento social. El feminismo lo que hizo fue que las mujeres alzaran la voz y dijeran, quiero ganar lo mismo, quiero un trato igual. Entonces, cuando eso empezó a surgir, el feminismo se da en las calles, los movimientos se dan en las calles, los movimientos se dan en las fábricas en las que están sucediendo. Cuando empieza a haber muchos movimientos, cuando se empieza a ver que las mujeres empiezan a alzar la voz y empiezan a poder
preguntarse, ¿sí? Y a cuestionar por qué tienen ese papel de subordinación en el mundo y no otro. En ese momento, la parte intelectual, es decir, aquellas académicas o aquellas intelectuales que empezaron a ver eso, empezaron a teorizar. Por eso tenemos una teoría feminista. Pero el feminismo en sí es una práctica política articulada, ¿sí? Es un movimiento social. Pero hablar solo de feminismo es como si creyéramos que hay un solo tipo de mujer. Y entonces, nos vamos dando cuenta durante todo el caminar del feminismo que no solo hay uno, sino hay varios feminismos. Y que las mujeres y los hombres, pero particularmente las mujeres, pueden optar por diferentes caminos. En este caminar de la lucha por los derechos para constituirse como un movimiento, el feminismo, pues se distinguen varias olas, ¿no? Y en este momento, hasta ahorita, tenemos 4 olas del feminismo. En cada una de estas olas, lo que se hizo fue luchar por ciertas cosas muy concretamente, ¿sí? De 1830 a principios de 1900, el derecho al voto fue la principal consigna. Y estas mujeres, que son las mujeres sufragistas, eran las que estaban justo en las fábricas, porque dijeron, si ya estoy trabajando, quiero mejor condiciones de trabajo, mejor condiciones de pago, y si ya estoy trabajando, pues merezco votar, merezco elegir, ¿no? A quiénes van a estar. Entonces, ese fue como las principales luchas que se tuvieron de 1830 a 1900. A veces pensamos que votar es algo con lo que nacemos, y sí, probablemente ustedes sí, probablemente hasta yo cuando nací ya podía votar, pero piensen en todas aquellas mujeres que no pudieron votar, que no podían votar. ¿Sale? Tus abuelas, tus bisabuelas, son aquellas mujeres que no tenían la oportunidad de hacerlo. En la segunda ola del feminismo, básicamente se conoció como un feminismo radical de 1960 a 1980. ¿Por qué? Porque aquí las luchas fue por un espacio laboral seguro, pero sobre todo por los derechos reproductivos. En este tiempo fue cuando se logró la utilización de la pastilla anticonceptiva, por ejemplo. Y entonces obviamente que hubo muchos problemas con aquellas personas que no estaban de acuerdo con eso o que no están de acuerdo con eso. Entonces, importante ver es decir, que si ahora tú decides o tomas la decisión de tomar pastillas anticonceptivas, sí, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Es porque es un derecho adquirido por esas mujeres que lucharon. En la tercera ola del feminismo, que fue de 1990 al 2008, básicamente las principales luchas que se tuvieron fue, perdón, la erradicación de los casos de violencia. En México, en el 2006 y en el 2007, fue cuando se promulgaron las principales leyes en contra de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres fue justo en este periodo. Y ahora, en la cuarta ola del 2008 a la actualidad, lo que se ha hecho es cómo poder llevar toda esta propuesta feminista desde la parte del mundo digital, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer uso de estos medios digitales para poder seguir en la lucha por los derechos? Entonces, como ven, es un escenario que pareciera que fue ayer, ¿no? Pero que es un camino recorrido, y que si podemos usar pantalón, y que si podemos tener una casa en nuestro nombre, y que si podemos tener un día de descanso, y que si podemos ir a la escuela, y que si podemos trabajar las mujeres, se debe a todas estas otras mujeres que trabajaron y que abrieron brecha para nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Hay muchos feminismos, no solo un feminismo, ¿sí? El feminismo radical, que significa cambiar todo desde la raíz,
que es un feminismo al que le debemos salir a las calles y poner ahí las propuestas, y que de ahí se han obtenido muchos derechos. Las mujeres que salen a la calle y que salieron a la calle consiguieron el derecho al voto, consiguieron que las mujeres pudiéramos ir a la escuela, ¿no? Entonces, cuando nosotras y nosotros decimos, pero sobre todo las mujeres, esas que marchan no me representan, creo que tendríamos que preguntárnoslos muchas veces, ¿no? Y tener mucho cuidado en decirlo, porque gracias a esas que salen a la calle, nosotras tenemos derechos. Entonces hay que tener como cuidado en las formas en las que nombramos las cosas. El feminismo de la diferencia, el feminismo institucional, el ecofeminismo, muy ligado muy concretamente a esta sustentabilidad, al medio ambiente, el ciberfeminismo y el feminismo interseccional. Si a mí me preguntan, yo trabajo desde el feminismo interseccional y desde el feminismo de la diferencia. En lo particular, y esta es una propuesta personal, individual, o una postura más que una propuesta, una postura, el feminismo con el que yo trabajo es aquel en el que digo que es importante que los hombres participen en los cambios dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, en todas las propuestas que yo tengo, en las propuestas de investigación, pero también en las propuestas de trabajo, en lo particular, a mí sí me gusta incluir la visión de los hombres. Hay otras mujeres, otras personas que se posicionan desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo por eso les hablo en la forma individual. Pero entender que hay muchos feminismos, que hay muchas formas de luchar, y hay muchas formas de tener conciencia, ¿no? De conciencia de el papel que tiene la mujer en la sociedad. Y entonces a partir de ahí podemos trabajar y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, otras de las palabrotas que son muy dolorosas, estas palabrotas, son las violencias, ¿no? La violencia o las violencias. Yo creo que eso también es importante hablarlo, porque no estamos hablando de una sola violencia, sino estamos hablando de las violencias, ¿ok? Son muchas, no solo una. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo son? ¿De qué estamos hablando? Pues un poco esta primera distinción entre violencia de género y violencia contra las mujeres, que es la primera distinción. Cuando hablo de violencia de género, me voy a referir muy concretamente a la dominación y discriminación, donde sí, lo femenino y lo masculino se entienden de manera desigual. Es decir, que cuando hablo de violencia de género, también incluyo en esta parte a la comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Es decir, que van a sufrir una dominación o discriminación por razones de género, por su identidad de género. Y cuando hablo de violencia contra la mujer, muy particularmente estoy hablando de aquella violencia basada en su género, única y exclusivamente para las personas consideradas mujeres, en el ámbito privado como en el público. Muy importante esta distinción. ¿Por qué la hago aquí? Sobre todo en las escuelas en las que ustedes están, seguramente, sobre todo en las universidades, seguramente habrá protocolos de atención a casos de violencias de géneros en sus universidades. En la Universidad de Sonora, que es donde yo trabajo, hay una distinción muy concreta justo para poder entender o para poder atender los casos contra la comunidad LGBTIQ+. En ese protocolo sí se distingue violencia de género y violencia contra la mujer. ¿Ok? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo mejor que pudo hacer esa ley fue tipificar la violencia. Es decir, que en nuestra representación solo pensamos violencia con golpes, ¿sale? Esa es como nuestra representación, es decir, la violencia física. Sin embargo, la ley lo que hace es decirte, no solo la violencia física es violencia, sino también hay violencia sexual. Y esto fue súper importante también, porque de aquí lo que hicimos o lo que se hizo fue ver las diferentes modalidades. En este caso, la violación, y sobre todo
para lo que se pensaba es que una pareja casada, si una persona forzaba a la otra, no era considerada violación, por ejemplo, pero sí lo es, ¿no? Puedes estar casado o casada o no. Y las otras modalidades son el hostigamiento sexual y el acoso sexual, que ahorita lo vamos a ver, por eso fue súper importante. La violencia psicológica, que no se ve en el sentido de que no son golpes, pero aquí estamos hablando de menosprecios, estamos hablando de chantajes, estamos hablando de celos, ¿sí? Estamos hablando del famoso ghosting que sucede en las redes sociales, cuando una persona se te desaparece y no dice nada y hay todo un asunto de qué pasó, cómo, por qué lo hizo, y entonces la persona entra en un estado de ansiedad. Estamos hablando de violencia psicológica, claro, tipificada ya en un contexto del mundo digital como ghosting, ¿no? La violencia económica y la violencia patrimonial. La violencia económica es cuando las personas no son dueñas del dinero por el cual trabajan, por ejemplo, ¿sale? Cuando las personas, tienen algún recurso y otra persona se los quita. Y a ustedes les podría, por ejemplo, parecer que eso no me sucede a mí, pero ejemplos que yo tengo con estudiantes, con mis alumnos y mis alumnas es, por ejemplo, en una ocasión que en una pareja de novios, a la muchacha, su papá y su mamá le mandaban dinero porque era foránea y su novio se lo quitaba. Sí, entonces pareciera que no me corresponde, pero resulta que es muy cercano. Entonces, eso habla de violencia económica. Y violencia patrimonial es cuando una persona te quita a la fuerza, ¿sí? O con engaños algún bien. Una casa, un carro, pero también un celular. Estamos hablando de violencia patrimonial cuando una persona te quita el celular y no te lo da por cualquier cosa. Entonces estamos hablando de violencia patrimonial, por lo tanto, todos estos tipos de violencia pueden ser denunciados y pueden tener una consecuencia. Cuando hablo muy concretamente de la violencia sexual, hablo de hostigamiento y acoso sexual, pero a mí me gustaría mucho ver que pudiéramos ver estas diferencias, sobre todo en sus propios contextos en las instituciones, en las universidades. Ya vimos qué es violencia de género, pero vemos qué es violencia docente, porque creo que lo que ha sucedido con no identificar los diferentes tipos de violencia es que uno, no lo denunciamos, y dos, a veces cuando denunciamos no sabemos exactamente qué estoy denunciando, ¿sí? Entonces, violencia de género ya la vimos, ya les dije de qué se trata. Violencia docente, aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas que infringen maestras y maestros. Yo se los dejé tal cual, solo dice autoestima de las alumnas, porque es lo que viene en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero la tipificación de violencia docente incluye a alumnas y alumnos. Es decir, que cuando un profesor o una profesora te dicen, y abro comillas para poner un ejemplo, te dicen, es que es muy burra porque es de pueblo, cierro comillas para el ejemplo. Eso se refiere a violencia docente, ¿vale? No es hostigamiento sexual, no es acoso sexual, es violencia docente, porque no hay ninguna connotación lasciva o referente a la sexualidad, ¿ok? Eso es algo súper importante para conocer. El hostigamiento sexual y el acoso sexual son prácticas, ¿sí? Es el ejercicio de poder que en una relación de subordinación, es decir, profesor o profesora, ¿no? En una relación de subordinación, el profesor o la profesora tiene conductas lascivas referentes a la sexualidad con un alumno o con una alumna. Algo importante del hostigamiento sexual es que
se tuvo una jurisprudencia, la Suprema Corte dijo que efectivamente hay hostigamiento sexual descendente y hostigamiento sexual ascendente. Es decir, que sí puede ser entre profesor y profesora hacia un alumno o una alumna, y ese va a ser hostigamiento sexual descendente. Pero cuando un alumno o alumna acosa al profesor o la profesora, también estamos hablando de hostigamiento sexual, pero ascendente. ¿Okay? Y el acoso sexual es exactamente las mismas condiciones de connotación lasciva y sexual, pero entre iguales. Es decir, se puede dar entre compañeros y compañeras, entre profesores y profesoras, pero entre iguales sin ninguna relación de subordinación. Otra de las palabrotas importantes que ya un poco para ir cerrando y dejarle tiempo a si tienen algunas preguntas son estos movimientos contra la violencia. ¿Qué son y por qué se dan? Justo en este momento transcurrió la marcha del 8 de marzo y es tomar las calles y salir a las calles. ¿Por qué? ¿No? Porque hay una frase muy concreta que dice que lo personal es político, es decir, aquello considerado solamente en el ámbito de lo privado, resulta que no es tan privado. Resulta que si en lo doméstico una mujer es golpeada, resulta que no es la única y que eso no se convierte en un caso aislado, sino que hay muchas pasando por lo mismo. Por lo tanto, estamos hablando ya no de un asunto de lo privado, sino un asunto de lo público. ¿Y qué son estos movimientos, no? Es, por ejemplo, un movimiento, La Noche es Nuestra, es uno de los movimientos que se llevaron a cabo en básicamente muchísimo tiempo, ¿no? En el 76 fue la primera vez que se hizo esta marcha nocturna. Aquí, por ejemplo, hay un colectivo en Hermosillo que se llama Mujeres de la Calle, ¿no? En este sentido de también salir a tomar las calles más allá de en el día, sino en la noche. ¿No? La noche es nuestra. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer en esta idea de cómo no puedo salir tranquila, ¿no? Ese es uno de los movimientos que se han formado para hacer visibles las diferentes violencias. El Me Too es otro de los movimientos que también han revolucionado la forma de la denuncia, ¿no? Y que ya se había implementado desde el 2006, fue la primera vez que una activista afroamericana, ella es Tarana Burke, se los puso a sus comunidades, a las mujeres, y entonces les dijo, a mí también, Me Too, ¿no? Y entonces, pero se volvió viral, se puede decir, y un movimiento en muchos ámbitos, que en el 2017, cuando unas mujeres de Hollywood dijeron Me Too, ¿no? Para denunciar a Wesley. Y entonces, a finales del 2017 se habían enviado 1.7 millones de tweets que incluían el hashtag Me Too. Imagínense, 1.7 millones de mujeres diciendo, a mí también me pasó, a mí también me acosaron, a mí también me hicieron eso. Y entonces ¿cuándo fue la primera vez? Entonces empieza uno a hacer memoria, ¿cuándo fue la primera vez que a ti te acosaron? A mí particularmente cuando tenía 6 años, ¿sale? Y fue un primo. Entonces, y fue muy leve, por decirles, no fue tan brusco, pero ahora que hago memoria y que puedo tener conciencia, es decirles, es que lo hizo con toda la intención, pero cuando se dio cuenta de la situación, entonces ya le modificó, pero esas fueron así entonces, eso es lo que hacen estos movimientos, poner sobre la mesa estas cuestiones que tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Y las marchas no son una cosa novedosa, las sufragistas las hicieron en los años de 1880 y hasta 1907, 1910 por toda la lucha, y es justo por luchar por esos derechos, ¿no? Luchar por esos derechos, pero sobre todo las marchas son
porque las mujeres no reciben una respuesta sobre las peticiones. Las cifras son muy dolorosas, sobre todo para Sonora, ¿no? 7 mujeres desaparecen diariamente, ¿no? En México 10 mujeres desaparecen diariamente y entonces nunca sabes qué pasó, nunca sabes dónde están y algunas las encuentran vivas y otras las encuentran muertas, ¿no? Entonces las mataron, las asesinaron, entonces es esa lucha, esa indiferencia por parte de quienes debieran estar cuidando lo que hace que las mujeres salgan a las calles. Entonces, importante, sobre todo en este día, ¿no? Entender a qué nos estamos refiriendo, porque a veces dicen, esas que van y destruyen todo, ¿no? Algunas precisiones muy concretas, que es la violencia como tal, un acto de poder de una persona hacia otra para dañarlo, ¿no? Esa es violencia como tal, que es vandalismo, realizar un daño sin propósito, pero que es una propuesta, una protesta, perdón, exponer de forma activa una queja, inconformidad por algo injusto. Así que la petición es que si el día de ahora algunas de las mujeres que salieron a la calle a gritar por los derechos rayan algún lugar y tal, es simplemente poner en perspectiva qué es lo que estamos viendo y qué es lo que está sucediendo, ¿no? En ese término como lucha. Y ya para terminar, es poder tener un muro del agradecimiento, lo llamo yo a esta lámina, ¿no? Este muro de poder decir que agradécele a una feminista que puedas usar pantalones, ¿no? Agradécele también que puedas tener un empleo, que puedas votar, que puedas leer los libros que tú quieras, que puedas tener una propiedad y así un montón de cosas que es importante agradecerlo. Y cuando yo hablo así, a veces me dicen los hombres que entonces a ellos qué, ¿sale? Y no es entender que cuando hablo de feminismo no es hablar o no es un asunto de mujeres, es entender el punto de vista de las mujeres para trabajar en conjunto por tener una sociedad pues más igualitaria. Y con esto quiero terminar mi intervención de hablarles de, a grosso modo y un poco rápido por el tiempo, todas estas palabrotas que las oímos, que las usamos y que espero que ahora que las vieron aquí tengan mayor claridad de a qué nos estamos refiriendo. Pues muchas gracias. No sé, Paulina, si van a tener alguna pregunta, si... Sí, muchas gracias, maestra, por su tiempo y por todas esas enseñanzas para aprender más de estos temas, ¿no? Aquí hay varias preguntas que sé cómo se puede anunciar la violencia docente. Yo creo que la violencia docente, dependiendo de la universidad en la que estés, tienen líneas de acción, pero me supongo que todas aunque no tengan un protocolo, por lo general las universidades tienen unas unidades de género que atienden esas cosas y se denuncia así. Vengo a denunciar por violencia docente a tal profesor, a tal profesora, o a tal administrativo, a mi compañero. Bueno, no, la violencia docente solo es con los profesores y las profesoras. Es por violencia docente porque me dijo tal cosa. Entonces, pues es simplemente revisar en sus instituciones cómo está, cuál es la ruta de acción que sigue el protocolo o las rutas de acción para la denuncia. Es simplemente la universidad, por ejemplo, la Universidad de Sonora, la Defensoría de Derechos Universitarios es la encargada de recopilar las denuncias de los alumnos y las alumnas y de toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, creo que secretaría en el TEC de Monterrey y en el TEC Milenio de la dignidad humana, me parece que es el nombre, y ellos también tienen una ruta crítica de cómo denunciar. Entonces, creo que lo primero que habría que hacerse es en tu universidad, en tu institución,
si hay un protocolo y cuál es la ruta crítica para hacerlo, pero se denuncia así. Vengo a denunciar a un profesor o a una profesora por violencia docente. Muchas gracias. ¿Cree usted que el Código Penal debe tener una reestructura? Esto por el tema de la injusticia. Pues no soy abogada, ¿ok? Pero me parece que miren, el Código Penal y muchas otras de nuestras leyes tienen que armonizarse, ¿sale? ¿Y qué significa eso? Significa que México firma tratados y tratados y tratados internacionales, ¿no? Hemos firmado todos los tratados y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos manda un montón este, ¿cómo se dice? Como nos marca ahí en qué cosas no hemos cumplido, ¿sale? Entonces, muchas cosas no hemos cumplido. Si me preguntas muy concretamente en el Código Penal por aquello de las injusticias, pues no sé exactamente a qué te refieres, pero lo que sí puedo decirles es que México es uno de los países con el mejor o uno de los mejores sistemas legales para trabajarlo. El asunto es que una cosa es tenerlo en las leyes y otra cosa es hacerlo en la práctica. Y eso, he ahí el meollo del asunto, en México sobre todo. ¿Sale? Entonces, ahorita podemos decir, si revisamos a grosso modo, que tenemos un muy buen marco legal para atención a la no discriminación, a la violencia contra las mujeres, pero que hace falta que se traduzca en las prácticas de las personas. Muchas gracias. ¿Cómo podemos encontrar información sobre los tipos de feminismo para poder informarnos y encontrar con el que nos sintamos cómodas? Pues hay muchos libros, pero hay uno que yo les recomiendo que es de Varela, se apellida la escritora y es Feminismo para Principiantes. Y entonces ahí ese es un excelente libro para comenzar a revisar, ¿no? Ella es bastante didáctica para explicarte estos diferentes caminos. Creo que esa puede ser una excelente opción para que empiecen ahí. De Nuria Varela se llama, Nuria Varela. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que tienes muchos alumnos aquí, maestra, nuestros becarios, porque gracias, profe, qué guapa, profe. Es que no me ven así, yo creo. Muchas gracias por el tiempo que se toma en dar y a reconocer que gracias a muchas mujeres todas tenemos voz y voto hoy en día. Así es. Muchísimas gracias. Ay, perdón. No, pues decir que eso es justo el objetivo de este día y es un objetivo que lo hago como objetivo de vida y es el reconocimiento de esas mujeres y el reconocimiento del trabajo de todas las mujeres que hacen posible eso. Sin ti, Paulina, no pudiéramos estar haciendo esta charla, ¿no? Entonces creo que hay que como que agradecerte y el reconocerte todo el trabajo. Y entonces creo que si vamos haciendo eso por la vida, si vamos reconociendo el trabajo de las otras y decirle, lo haces bien, de verdad lo haces bien, gracias por todo tu trabajo. Entonces, nuestra vida en manada, en grupo, como podemos trabajar las mujeres, va a ser mucho más fácil. Entonces, sí, mi reconocimiento para las anteriores, yo no pudiera estar usando mi voz como la uso si antes otras no hubieran luchado para que eso sucediera. Entonces, no hay más que agradecer. Muchas gracias. Aquí tengo cientos de mensajes de gracias. Gracias por visibilizar este tema. Gracias por compartirnos esta información. Gracias porque aprendimos temas que teníamos como que digamos así en el misterio. Sí, fíjate, lo que pasa es que a veces usamos los términos y no sabemos exactamente cómo a qué nos referimos o confundimos una cosa con la otra. Y a mí me parece que antes de hablar de otras cosas, pues nos tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Cuando hablo de sexo, ¿de qué hablo? Cuando hablo de género, ¿de qué hablo? Cuando hablo de estereotipos de género, exactamente a qué me refiero, ¿no? Porque a veces
nos dicen, hay que implementar un programa de género y luego, no, no funcionó. No, pues es que si antes no hay un proceso de sensibilización, los programas no funcionan porque no podemos hacer cosas con información de la cual no conocemos. Entonces, antes de cualquier otra cosa, me parece que hay que sensibilizarnos. Así es. Y eso aplica para todas instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, empresas, todos los que formamos parte de esta comunidad. Cecilia, muchas gracias por la plática. Considero que es importante volver a estos temas de vez en cuando y me pareció muy interesante la forma que se planteó. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, pues muchos agradecimientos, maestra. Y no, pues a ustedes. Muchas gracias. Saludos desde el TEC de Monterrey, dice Dominic. Saludos a todas y a todos y a todes. Para mí siempre es un gusto poder compartir con jóvenes. Creo que ya tenemos un camino recorrido en las y los jóvenes. Creo que lo que podemos agradecer en este tiempo es que estos términos o hablar de igualdad de género o hablar de equidad de género no son ya temas que no hayan escuchado, sino que ya le hemos ganado en el discurso. Lo que creo que las jóvenes y los jóvenes tendrían que estar haciendo en este momento es haciendo reflexión sobre sus prácticas, porque a veces piensan, eso es muy antiguo y resulta que estamos con las mismas ideas, con las mismas cosas, seguimos teniendo historias bastante tristes de dominación, de violencia en el noviazgo, por ejemplo, ¿no? De reproducción de muchos tipos de violencias, de muchos casos que nos llegan y de muchos casos que nos llegan de todas las universidades, y es muy triste. Entonces, un caso que acaba de pasar en una universidad, hace unos días, ¿no? De un joven que estaban discutiendo, aventó la puerta del carro y le dio en la cabeza a la muchacha se desmayó y entonces tenemos muchos problemas de esa naturaleza. Cuando la muchacha despierta dice que no es la primera vez que sucede, ¿vale? Entonces, pareciera que estamos en otros tiempos y que las cosas han cambiado mucho. Yo creo que han cambiado, sí, tenemos más información, sí, podemos identificar esas cosas, pero que nos ha costado mucho trabajo romper con eso a pesar del discurso que ya tenemos y a pesar del conocimiento. Lo que yo les puedo decir es que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, todas, absolutamente todas, y que es bien importante que si no puedes vivir en paz, busques ayuda. La salud mental es súper importante, entonces que busques ayuda de todas las formas posibles que tú conozcas, ayuda profesional, ayuda espiritual, si así lo necesitaras. Entonces, que busques pues todos los tipos de ayuda que te puedan dar. Lo que sí les puedo decir ahorita también es que no hay ahorita una universidad que no tenga por lo menos una ruta de acción para tratar estos casos. Así que mi invitación es que busquen, ¿sale? Que busquen cómo se hace en sus universidades, quiénes son los responsables, cómo pueden hacerlo, cómo pueden. Espero que nunca lo usen, sí, espero que los protocolos nunca se usen, ni todo para que sean personas libres de violencia, pero que si lo necesitaran, pues sepan exactamente qué hacer, ¿no? Muchas gracias, maestra. Nos despedimos con este comentario, Valentina. Muchas gracias por esta excelente plática. Sin duda, conocer un poco los términos y poder emplearlos en el contexto adecuado es una ayuda y poder sensibilizarnos ante el ámbito en el que nos encontramos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que se conectaron de diferentes partes de nuestro estado, diferentes universidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y maestra Anibet, de verdad, te agradecemos mucho que nos hayas dado
esta hora de tu tiempo, sobre todo en este día que te la llevas escarrereada. No, gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Aquí estoy cuando quieran. La Fundación y yo somos uno mismo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.